Qué increíble sería poder pelear como Neo contra las fuerzas malignas, utilizando Kung Fu o cualquier estilo y ganar cada vez. Hablando de pelear contra fuerzas malignas, cuando yo estaba en la primaria, en el parque del recreo de la escuela, había una pirámide hecha de llantas y estaban así atornilladas, quién sé cómo, yo no entiendo, pero una pirámide grandotota, al menos yo así lo sentía porque tenía 7, 8 años y los niños podían subirse al pirámide y era parte del área de juego. Pues había un niño en mi salón que de por sí era grande por su edad, por su edad era muy grande, pero había reprobado 2 años. Entonces estaba 2 años mayores que todos en nuestro salón y aparte era grande por su edad y era un poco aprovechado el niño. Entonces un día yo estaba en el parque y estaba yo escalando la pirámide de llantas y sin saberlo yo, él ya estaba metido en la parte de arriba del pirámide. Entonces yo voy escalando por fuera y él está por dentro y cuando llego arriba y pongo mis deditos en la última llanta de más arriba, estoy tratando de subirme, estoy colgado de ahí. Él asoma la cabeza por la llanta y empieza a desprender mis dedos y que me caigo desde mero arriba de la llanta. Yo hubiera querido tener el poder de Neo para defenderme y pelear contra el bully de la escuela y defender a mis compañeros, pero no lo tenía. Y yo creo que eso es un ejemplo muy triste de pelear contra fuerzas malignas. Yo nunca he estado en una guerra. No he estado adentro de una Matrix como está Neo en la película peleando contra fuerzas malignas, pero yo y creo que todos nosotros podemos identificarnos con lo que se siente estar en una batalla, en una lucha. Creo que todos nos hemos encontrado con oposición, con personas que nos critican, que nos quieren desanimar, que se oponen a nosotros. Y no sé, a lo mejor nadie aquí ha experimentado eso, ¿verdad? Yo lo he experimentado, quizás los que están en el campus de Fresnillo saben de lo que estoy hablando, o alguien que está en línea, pero yo he deseado tener fuerzas para poder defenderme y pelear como Neo contra esas fuerzas y superar y vencer y ganar en esas situaciones. En esta serie hemos visto que en realidad todos nos encontramos en medio de una batalla espiritual contra fuerzas malignas en regiones celestiales. Estamos en una guerra y tenemos un enemigo muy poderoso que se llama Satanás, Lucifer, el diablo. Tiene un montón de diferentes nombres, de nombres, y él es el enemigo de nuestras almas y quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Y él está luchando constantemente contra nosotros. Y en mis mejores momentos he podido vencer la tentación, he podido superar los obstáculos, la oposición que viene en mi vida, y me he permanecido fiel y he ganado batallas. Quizás algunos de ustedes pueden decir, yo me identifico, yo también lo he hecho. Pero si les soy honesto, y aquí animamos la transparencia, muchas veces el enemigo ha trapeado el piso conmigo, literal. Muchas veces he cedido ante la tentación. Yo he dicho palabras que han herido a las personas que amo. He utilizado mis ojos y mi lengua y mi cuerpo para hacer cosas que son detestables y ofensivas a nuestro Dios Santo. He sido un mal representante de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra en muchas ocasiones. He chismeado contra otras personas. He buscado mi propia justicia. He hecho un montón de cosas que ahora me avergüenzan. Algunas veces he vivido en la victoria y otras veces he vivido derrotado. No sé si alguien se identifica con lo que estoy hablando. A lo mejor soy el único que lucha con esas cosas. Gracias por ser transparentes, por ser valientes. Yo he luchado. Ahora, una pregunta que yo me hago al estar analizando y preparando para ese mensaje es: ¿por qué a veces tenemos victoria
y otras veces no podemos ganar. O sea, ¿por qué a veces sí y otras veces no? Somos completamente impotentes, parece ser, contra esos ataques, contra la tentación, contra las malas influencias en nuestras vidas. Y la respuesta en parte creo que es, bueno, es que la victoria o la falta de victoria en estas áreas de las cuales estoy hablando están vinculados directamente con un poder sobrenatural que todos los que somos hijos de Dios tenemos acceso a tener. Y es posible tener este poder del cual estoy hablando. Y cuando tenemos este poder, literalmente no podemos perder. Es increíble, cuando tenemos este poder no podemos perder. Pero también es posible no tener el poder o perder este poder, y cuando eso sucede es imposible ganar. El enemigo y la tentación y los ataques y la posición y los pensamientos negativos van a venir, y si no tenemos este poder no vamos a tener ni una fuerza para oponer, para resistirnos, para permanecer fieles. Y si tú estás cansado como yo estoy cansado, y me he cansado muchas veces de vivir derrotado, de vivir espiritualmente débil, si tú quieres como yo superar esos pecados que por tantos años me han dominado, me han mantenido en el suelo, si tú quieres cumplir el propósito por lo cual Dios te llamó, te escogió, te salvó y te creó desde un principio, tú necesitas de este poder del cual yo estoy hablando el día de hoy. Lo necesitamos, es nuestra única esperanza. Ahora, no vas a salir de aquí sabiendo pelear Kung Fu. No es la manera que nosotros vamos a ganar esas batallas. Pero hoy, utilizando la palabra de Dios, yo quiero mostrarles 3 cosas acerca de este poder del cual estoy hablando. Quiero contestar 3 preguntas, básicamente es: ¿de dónde viene este poder? ¿Cómo se recibe este poder? ¿Y cómo usar este poder? De hecho, el título del mensaje de hoy se llama Poder para vencer. Poder para vencer. Eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que tú necesitas. Todos lo necesitamos si vamos a poder vencer en esta guerra espiritual. Entonces, para iniciar, listos o no, quiero contestar la primera pregunta que les acabo de decir, es ¿de dónde viene el poder? Y para esto, bueno, yo creo que muchos, especialmente si tienes tiempo dentro de la iglesia o has leído, aunque sea solo has escuchado un poco, si has leído la Biblia, probablemente tienes una idea de dónde viene este poder que hoy les comparto. Pero este poder es el mismo poder de Dios, porque es el poder de el Espíritu Santo. Si están tomando apuntes, pueden llenar el espacio Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, y díganlo todos. No, qué tristeza me dan. Yo quiero que los escuchen allá hasta el campus de Fresnillo, todos, ¿listos? Recibirán poder, como si tuviéramos tantito poder. Eso me gustó más. Es importante saber que, contrario a lo que muchos creen y algunos enseñan, el Espíritu Santo no se nos da solo para que experimentemos un éxtasis emocional. No es el fin, no es el propósito, no es una experiencia. Se nos da con el fin de que tengamos poder. No es dado nos es dado para que tengamos el poder necesario para vencer. Y es muy importante este poder, porque en una guerra espiritual, la única manera que puedes vencer es con poder espiritual. Y el único que nos puede dar poder espiritual es Dios, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, que nos da el poder. Entonces, solo el Espíritu Santo nos puede dar el poder espiritual que necesitamos para vivir una vida espiritualmente victoriosa. Pero viene la siguiente pregunta: ¿cómo se recibe el poder? ¿Cómo se recibe el poder? Pues según el apóstol Pablo, la respuesta es, y si están tomando apuntes lo pueden llenar, es lo siguiente: arrepiéntete
y bautízate en el nombre de Jesús. De hecho, pensé en quizás poner otra palabra en vez de bautízate, porque, lo voy a explicar ahorita, pero esas literalmente son las palabras que dio el apóstol Pedro en Hechos 2, 28 y 29, cuando él estaba recién habían recibido el Espíritu Santo en poder, se puso de pie y se puso a predicar a todos los que estaban en Jerusalén y les dijo lo siguiente: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y como consecuencia recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Siento que es importante aclarar que no es el acto del arrepentimiento ni el bautismo lo que nos salva ni lo que nos da el poder del Espíritu Santo. El hecho es que Dios da su Espíritu Santo solamente a sus hijos, y llegamos a ser hijos de Dios mediante cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Así es como llegamos a ser hijos de Dios. Somos salvos por la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero la fe que salva, porque es algo que no entendemos muy bien en nuestra cultura, porque escuchamos de creer, solo significa, pues yo creo, ¿verdad? Pero la fe o al creer del cual habla aquí es una fe que se ve, que muestra evidencia, que da evidencia. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesús, están diciendo: cree en Jesús y que tu fe se vea, que sea evidente a todos los demás. ¿Y cómo dijo que le hicieran evidente? Bautizándose mediante el bautismo. Entonces recibimos el poder cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, con una fe que produce evidencia que hay evidencia en nuestra fe. Si no has hecho esto, si no te has arrepentido y no has creído en Jesús, no solo no puedes tener el Espíritu Santo, pero sigues atrapado en la matrix espiritual, en el reino de las tinieblas, de la cual hablamos en la primera semana de esta serie. Si no la vieron, necesitan verla. Eso es bien importante. La decisión más importante que tomarás en tu vida es la decisión de tomar la pastilla roja, que es creer en Jesús, o la pastilla azul que todo el mundo está tomando por no escoger, por no creer en Jesús. Es la decisión de creer y seguir a Jesús. Es la decisión más importante que podemos tomar. Pues bueno, total, recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús. Pero eso no es todo. Eso no es todo. El apóstol Pablo nos ordena después. Así es como se recibe. Pero nos dice el apóstol Pablo después: sé lleno del Espíritu Santo. Lo recibimos cuando creemos, pero después dice: sé lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5, 17 al 18, hablando el apóstol Pablo, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. Esta parte nos explica algo importante, que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Algo que necesitamos entender es esto: la responsabilidad de Dios es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús, es darnos el Espíritu Santo. Y Dios es fiel, siempre cumple. Aun cuando nosotros no somos fieles, Él cumple y Él es fiel. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también, y es la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Regularmente llenarnos del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos de nosotros somos infieles, incluso los que tenemos años en la fe. No somos responsables, no cumplimos esta parte que nos corresponde a nosotros. Un ejemplo: así como puedes tomar, tú saliendo de la reunión, donde les guste, pudieran ir y comprar una botella de alcohol e ingerirlo, tomarlo, y luego el alcohol tomaría poder, estarías bajo el poder o la influencia del alcohol.
Pero el alcohol, la botella de alcohol no te va a buscar a ti y no va a forzar a entrar en ti. O sea, tú tienes que ir a tomar la botella y tomarla. Y Pablo usa este lenguaje por algo. Porque así como el alcohol no se va a meter solo en ti, pero puedes ir a comprarlo, puedes tenerlo en la mano, pero tienes que tomarlo. Nosotros también tenemos una responsabilidad con la parte de la llenura. Hay algunas cosas que necesitamos hacer de manera regular para ser llenos del Espíritu Santo. Ahorita voy a seguir explicando. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, los siguientes versículos, inmediatamente después de esto, Pablo nos dice cómo. Dice, fíjense, dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Eso es parte de lo que está hablando. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, nosotros no podemos literalmente, Dios es quien nos da el Espíritu Santo, pero nosotros para tener el poder del Espíritu Santo no podemos nosotros agarrarlo y como que nada más abrazarlo y meterlo en nosotros. Pero tenemos una responsabilidad que Pablo nos explique qué es. Tenemos que llenarnos. ¿Y cómo nos llenamos? Haciendo estas cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de hacer. Ahora, muchos de ustedes no sabían esto quizás, pero lo que hacemos aquí los domingos no es solamente porque está padre y está chido. La verdad es lo hacemos porque entre las instrucciones que nos da Pablo, que nos dice cómo ser llenos del Espíritu Santo, está lo que hacemos los domingos. De hecho, muchas cosas que hacemos como iglesia. Fíjense, dice: anímense unos a otros. ¿Saben? Es imposible animarse unos a otros si no te congregas con otros creyentes. No lo puedes hacer. Y fíjate que cada domingo nos animamos a todas las personas a que se congregan. Incluso entre semana tenemos reuniones donde animamos a las personas a que se congregan con otros creyentes. ¿Por qué? Porque esto es una de las prácticas que nos llevan a ser llenos del Espíritu Santo. Cantamos, dice canten y alaben al Señor con el corazón. Ese es otro ingrediente. ¿Por qué cantamos a Dios? Porque es uno de los ingredientes. Uno, porque Él es digno y lo merece, simplemente. Pero también es porque es uno de los ingredientes para ser llenos del Espíritu Santo. Congréguense y anímense, canten y alaben al Señor con el corazón. Y luego dice: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Otro elemento es acciones de gracias. Es un corazón agradecido delante de Dios y expresar tu gratitud a otras personas. Okay. En Colosenses 3, 16 y 7, Pablo básicamente dice lo mismo, utilizando palabras un poco diferentes. Dice que eviten ustedes la palabra de Cristo. En vez de decir ser llenos del Espíritu Santo, dice que eviten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconséjanse unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, ahí va otra vez, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Con qué? Con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si están viendo que hay un patrón aquí que se repite, Pablo nos está instruyendo a hacer lo que necesitamos hacer para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo. El pastor y autor John MacArthur dice lo siguiente acerca de esto. Dice: estar lleno del Espíritu Santo es estar saturado de las cosas de Cristo, con su palabra y con su persona. Okay, yo quiero simplificar esto y darles algo bien fácil para recordar. Pero primero les voy a preguntar: ¿a quiénes les gusta dormir? Ay, estaban mucho más emocionados por responder eso que hace rato. A mí también me encanta dormir, me encantan las siestas, si pudiera dormir, quisiera que el día tuviera más horas para poder descansar más. Así que si ustedes son como yo, les va a ser fácil recordar esto. Recuerden la palabra cama. Cama. ¿Por qué? Pues es donde duermes, lo haces todos los días, algunos lo hacen más de una vez al día, van a la cama y duermen. Entonces yo quiero que recuerden la palabra cama. ¿Qué es lo que van a recordar? Congrégate con otros creyentes. Adora a Jesús. Medita en la palabra de Dios. Y otra vez, agradece a Dios. Esos son los 4 ingredientes que nos da Pablo. Congrégate con otros creyentes, adora a Jesús, medita en la palabra, agradece a Dios. Así como dormimos en nuestra cama cada noche, al menos tratamos de hacerlo, deberíamos de todos los días buscar hacer esto para poder ser llenos del Espíritu Santo.
¿Están conmigo? Muy bien. Si hacemos esto continuamente, estaremos llenos del Espíritu Santo. Y eso es la parte muy importante, pero no es todo. Si quieres saber cómo activar el poder, una vez lleno del Espíritu Santo, hay algo que debemos hacer para realmente activar ese poder en nuestras vidas y ver ese poder evidenciarse en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Ahora, entonces por eso la última pregunta es: ¿cómo se usa este poder? ¿Cómo se usa este poder? La frase que van a llenar en sus boletines: trabaja donde Dios está trabajando. Voy a explicar lo que significa, pero lo que necesitamos hacer es trabajar donde Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo bien importante. Eso es que Dios da su espíritu a todos sus hijos, pero derrama su poder sobre los que se ocupan de su reino, los que ocupan de trabajar en su reino. Dios, como dije hace unos momentos, no solo da su Espíritu Santo para que nosotros podamos tenerlo, derrama su poder sobre los que están activamente trabajando, llevando a cabo sus mandamientos, trabajando donde Dios está trabajando. No recibimos el Espíritu Santo y su poder para nuestra propia gloria y comodidad. Es para su gloria y solo su gloria. Y Dios es glorificado cuando sus hijos obedecen sus mandamientos. Y Él está muy interesado y más que puesto para derramar su poder sobre nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha mandado hacer, cumplir sus mandamientos. ¿Están conmigo? Ok, entonces yo quiero decirles 4 cosas lugares específicos donde Dios está trabajando. Y si tú te llenas del Espíritu Santo, como acabamos de decir, y te pones a trabajar en esas 4 áreas, vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida. El número 1 es: Dios está trabajando en tu santidad. Está trabajando en tu santidad. 1 Pedro 1, 15 al 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santo porque yo soy santo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios quiere que seamos santos. Nos ha mandado a que seamos santos. Y Filipenses 1:6 dice que Él está activamente trabajando en nuestra santidad. Fíjense lo que dice. Dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, quien inició el proceso, en otras palabras, de santificación. ¿Qué significa eso? Que está sacando el pecado de ti, te está transformando en la imagen de su Hijo Jesucristo. Quien empezó la buena obra en ustedes, la continuará o seguirá trabajando hasta que quede completamente terminada el día de que Cristo Jesús vuelva. Si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida como nunca lo has experimentado antes, sé lleno del Espíritu Santo. Cama, recuerden. Y luego ponte a trabajar donde Dios está trabajando. Y Dios está trabajando en tu santidad. Declara la guerra contra los malos deseos de tu propia carne. Sé lleno del Espíritu Santo y vas a experimentar el poder de Dios venciendo el pecado en tu vida, tomando nuevos territorios, venciendo y siendo cada vez más santo. Otra manera de decirlo es: sé lleno del Espíritu Santo y somete a Dios cada parte de tu cuerpo. Haz la guerra contra tu propia carne. Por ejemplo, tus ojos, que sean solo para ver lo que a Dios le agrada. Yo conozco personas que han sido adictos a la pornografía, pero ellos se llenaron del Espíritu Santo y se pusieron a trabajar en su santidad, y Dios les dio el poder para superar esa adicción, y ahora están ayudando a otras personas a salir de esa adicción y otras más. ¿Por qué? Se pusieron a trabajar en su santidad. Tu lengua para hablar solo lo que Dios le agrada. Hay personas que antes eran incapaces de decir cualquier cosa buena. No podían felicitar a alguien, no podían decir a sus hijos que los amaban, que estaban orgullosos de ellos. No lo podían hacer, pero creyeron en Jesús, se llenaron de su espíritu y se pusieron a trabajar en su santidad. Y ahora lo único que hablan son cosas buenas, son cosas puras, son cosas bonitas. Tus oídos para solo escuchar lo que a Él le agrada. Conozco gente que todo lo que escuchaban era suciedad, y ahora todo lo que escuchan es lo puro. Tus pies para solo huir donde a Él le agrada. Los pies de algunos solo servían para ir hacia el pleito, hacia los problemas, hacia el adulterio, hacia lugares donde no debían ir. Y ahora
por el poder de Dios obrando en la vida de algunas o muchas personas, esos pies ahora se utilizan para llevar las buenas nuevas de Jesús a personas, para servir a las personas, para ir a ayudar a otros. Eso es lo que el poder de Dios hace cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y nos ponemos a trabajar donde Él está trabajando. Podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que seas santo y Él te dará todo el poder que necesitas para que seas más santo. Pero otra área donde Dios está trabajando en su iglesia. Está trabajando en su iglesia. Mateo 16:18 dice, hablando a Jesús, edificaré mi iglesia. Está hablando de trabajar. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. 1 Pedro 2:5 dice, y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Lo digo todo el tiempo, pero lo voy a volver a decir. Una iglesia no es un edificio, son las personas que creen en Jesús, todas las personas que creen en Jesús. Y Dios está edificando su iglesia. Según este pasaje, los hijos de Dios son piedras vivas. Y Dios está edificando un templo espiritual para Él de las piedras vivas. Está trabajando en su iglesia. Si quieres saber dónde Dios está trabajando, mira el que está a tu lado ahorita. Mira el que está atrás de ti, enfrente de ti. Dios está trabajando en su iglesia. Y si nosotros nos ocupamos del trabajo de edificar la iglesia, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y en la iglesia. Pablo dice que cada hijo de Dios es también un miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función que cumplir. Eso es bien importante también. La iglesia, los que trabajan en la iglesia, no debemos de ser nada más los que estamos en el liderazgo. No solo debe ser el pastor, no unos cuantos elegidos. La verdad es que todos han sido elegidos, para los que están en Cristo han sido elegidos para ser parte de su cuerpo. Y todos tenemos una función muy importante. Algunas posiciones se ven más y otros no se ven tanto, pero todos son importantes. ¿Saben? Si me ven a mi cuerpo ahorita físico, van a ver cosas. Pero adentro de esta carne tengo órganos que son más importantes, que no se ven. Y así es en el cuerpo de Cristo también. Algunas personas, algunas cosas se ven más que otras, pero todos tenemos un papel muy importante que jugar. Y Cristo quiere que nosotros nos pongamos a trabajar haciendo nuestra parte dentro de la iglesia. Y cuando lo hacemos, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Yo he visto personas que no podían decir 3 palabras en público, convertir, se pusieron a servir, a trabajar donde Dios estaba trabajando en la iglesia, y ahora predican el evangelio delante de multitudes. ¿Por qué? Es el poder de Dios dándoles el poder para hacer eso, enfrentar eso y hacerlo. Se ha visto personas que eran tan malos líderes que ni siquiera su perro lo seguía, o sea, no le seguía nadie, que ahora son en el poder de Dios porque están trabajando y han sido fieles trabajando donde Dios está trabajando. Ahora son líderes de líderes. Es el poder de Dios obrando en sus vidas. He visto personas que fueron abusadas, maltratadas, ser usadas por Dios para traer sanidad a otras personas que pasaron por situaciones similares dentro de la iglesia, sirviendo, trabajando en la iglesia. He visto personas sin ninguna educación formal aconsejar tan sabiamente a personas que se suponía que debían de saber mucho más que ellos. Es el poder de Dios, su sabiduría obrando por medio de ellos. ¿Por qué? Porque se llenaron el espíritu y se pusieron a trabajar donde Dios está trabajando. Dios está trabajando en su iglesia y Él da su poder a quienes buscan ser llenos de Él y le obedecen a ponerse a trabajar en la iglesia. Está trabajando en tu santidad, está trabajando en su iglesia. Y número 3, está trabajando entre los necesitados. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Probablemente no han escuchado de un misionero que se llama George Mueller. Fue un misionero en los años 1800 y su ministerio era atender a los huérfanos. Había mucha necesidad, se puso a servir a los necesitados. Abigail Townsend era una niña cuyo padre le ayudó a este hombre, a este George Mueller, y ella contó este testimonio, esta historia que ella vivió. Dice: una mañana Mueller me condujo
al largo comedor preparado para el desayuno, pero no tenía comida. No había nada en la mesa. Estaban todos los niños ahí de la casa hogar, pero no había nada de comida en la mesa. Y él oró: querido Padre, te agradecemos por lo que nos vas a dar de comer. Justo en ese momento alguien tocó la puerta y era el panadero. Explicó que esa noche no pudo dormir porque sentía que el Señor quería que hiciera pan para Müller. Hijos, dijo Müller, no solo tenemos pan, sino pan recién hechecito. Casi de inmediato escucharon un segundo golpe en la puerta. Era el lechero. El carro del lechero se había descompuesto justo frente a la casa hogar y le ofreció la leche a los niños y se completó la comida de los niños. Ahora dime que eso no es el poder de Dios, respaldando el que se puso a trabajar donde Dios está trabajando. Se llena el Espíritu Santo y ponte a trabajar donde Dios está trabajando y vas a experimentar el poder de Dios. Dios no está interesado en derramar su poder sobre nosotros para que tengamos una vida más cómoda. Eso no es su fin. Él va a guardar ese poder para derramar sobre alguien más que se va a poner a trabajar donde Él quiere que estén trabajando. Si queremos experimentar ese poder, esta es la manera, que trabajar donde Dios está trabajando. Y por último, está trabajando ¿qué dije? Está trabajando en tu santidad, en su iglesia con los necesitados, y está trabajando en los perdidos. Está trabajando en los perdidos. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esa parte ya lo leímos. Pero dice: y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Saben? Uno de los motivos principales por lo cual Dios derramó su Espíritu con poder sobre la iglesia, sobre sus hijos, es para que seamos testigos de Jesús. Es lo que es uno de los. Si quieres ver el poder de Dios obrar, esta es la manera donde puedes ver mucho testimonio de cómo Dios está todavía haciendo cosas con gran poder. Las veces que personalmente he experimentado más el poder de Dios en mi vida es cuando he sido testigo de Jesús para otras personas. He visto cómo el Espíritu ha traído convicción de pecado sobre personas con un corazón de piedra que no querían saber nada, y he visto cómo Dios saca ese corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne, y los he visto llorar de gozo y alegría al conocer al Salvador Jesucristo. Y saben que eso no es algo que yo puedo hacer, yo no tengo poder para hacerlo, pero Dios sí. Y cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y nos ponemos a trabajar donde Dios está trabajando, vemos esta clase de poder. He visto a gente consumida por la vergüenza y la culpa quedar libres de su pecado y experimentar amor y aceptación de Dios. Incluso he visto a personas oprimidos por espíritus malignos. Les decía que estamos en una guerra espiritual, no estoy inventándolo, pero he visto personas cuando escucharon el Evangelio y lo recibieron, quedar libres de opresión espiritual. Esa es una conversación para otro día, pero a lo que voy es que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y nos ponemos a trabajar donde Dios está trabajando, Él derrama su poder, y cuando estamos llevando las buenas nuevas de Jesús a los perdidos, Dios obra poderosamente. En Hechos, después de que los apóstoles fueron amenazados de muertes por hablar de Jesús, fíjense la oración que oraron y cómo Dios respondió. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las palabras de Dios sin temor alguno. ¿Qué hizo Dios? Derramó su Espíritu sobre los que se llenaron de Él
Su espíritu y su poder sobre los que salieron a hacer lo que Él los mandó a hacer. ¿Qué hicieron inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo? Fíjense, salieron a predicar sin temor alguno. Se fueron a trabajar donde su papá les había mandado a trabajar, donde su Señor Jesús les había dicho que fueran a trabajar. Si somos hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos de su poder. Para vivir en su poder necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu. Y tenemos que trabajar donde Dios está trabajando. Hoy vimos lo que tenemos que hacer para tener el poder para vencer. La pregunta, antes de irnos el día de hoy, es esto, porque Dios nunca comparte su palabra nomás porque sí. Él quiere hacer algo. ¿Cuál es el paso que Dios quiere que tomes hoy? ¿Cuál es el paso que Dios quiere que tomes hoy? Quizás para ti es creer en Jesús por primera vez. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y si eso es lo que te está llamando a hacer, es la decisión más importante que puedes tomar. Hoy lo puedes tomar. Hoy lo puedes tomar. Él te está llamando, puedes tomar la decisión. Quizás para ti es ser obediente en el área del bautismo. Jesús nos puso el ejemplo. Se bautizó Él mismo. Y los que somos sus hijos debemos de creer y bautizarnos. Si no te has bautizado, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, entonces has tenido una fe que no es genuina, porque la fe genuina no lleva a la obediencia. Dios quiere que tengas una fe genuina que lleva a la salvación. Cree en Jesús y sé obediente en el bautismo. Y luego muchas otras áreas que siguen, porque quizás para ti es ser constante en lo que dijimos de ser llenos de Espíritu Santo, en cama, congregar, adorar, meditar, agradecer. Quizás lo has hecho algunas veces, pero has sido inconstante. No vas a poder vencer, no vas a tener poder para vencer si no somos constantes llenándonos del Espíritu Santo. Y por último, quizás lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar. Sé que Dios nos está llamando a todos a ponernos a trabajar donde Él nos ha mandado a trabajar. ¿Dónde es tu santidad? ¿Su iglesia? ¿Con los necesitados? ¿Con los perdidos? La verdad quiere que trabajemos en todo eso. ¿A dónde te está llamando Dios? A que tomes una decisión por ser obediente y seguirlo en esa área de tu vida. Mientras yo oro por ustedes y platico con Dios, yo quiero animarlos que ustedes hablen con Dios, que le digan a Dios: yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Si has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahorita. Si es bautizarte, toma la decisión. En Semana Santa vamos a tener bautizos aquí en todos nuestros campos. Toma la decisión, sean obedientes en eso. Si es buscar la llenura del Espíritu Santo, cama todos los días, recuerda. Y si es ponerte a trabajar, que Dios te guía dónde y cómo, pero vamos a trabajar, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que es fiel para traer convicción y obra con poder cuando somos obedientes a ti. Y Padre, yo creo que hoy tu Espíritu estuvo obrando en el corazón de muchos. Y yo sé que nos estás llamando a la santidad. Nos estás llamando a ser obedientes, a trabajar donde tú estás trabajando, a buscarte a ti. Quizás nos hemos distraído y nos hemos llenado de toda clase de cosas menos tu Espíritu Santo, y hoy estás llamándonos a buscarte a ti y llenarnos de ti para que podamos tener el poder para trabajar donde tú estás trabajando, Señor. Haz tu voluntad en nosotros para que aquellas personas que no han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para su salvación, hoy, Padre, que sea el día de salvación para ellos, que pueden pasar de muerte a la vida, que puedes rescatarlos de este matrix espiritual, el reino de las tinieblas, y trasladarlos al reino de los cielos. Pero eso es algo que solo tú puedes hacer, Padre. Obra en nuestros corazones, haz tu voluntad de nosotros.
y te vamos a adorar y te vamos a agradecer por todo lo que haces. Tuya es la gloria. Te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.